Bueno, vamos a seguir con esta serie de pláticas que van enfocadas para todo el público. Esta vez pues vamos a tocar el tema de misterios de la vida y la muerte. Muchos han dicho que no se ha comprobado qué es lo que hay después de la muerte, porque nadie ha ido y ha regresado para platicar lo que ahí encontró. Pero ciertamente tenemos que decir que el proceso de la muerte es el mismo proceso del sueño. El cuerpo astral, cuando el cuerpo físico duerme, el cuerpo astral se desdobla y puede uno llegar a percibir, o sea, realmente cómo es un cuerpo aparte, muy independiente del cuerpo físico. Hemos platicado con personas que han muerto por cuestión de minutos. El último fue un señor que se estrelló en una moto y él dice que él veía flotando desde una altura de unos 3-4 metros, veía la moto, veía su cuerpo tirado y el montón de gente que estaba llegando, ¿sí? Dice él que lo único que pensó: Dios mío, dame oportunidad de ver crecer a mi Juanito, así se llamaba su hijo. Eso pensó: dame oportunidad de ver crecer a mi Juanito. Y dice, fue algo automático, dice que nomás pensó eso, se regresó al cuerpo, o lo regresaron, vamos a decirlo, porque él veía su cuerpo tirado, la moto y la gente que ya estaba llegando ahí. Entonces, ese proceso, ese fenómeno, vamos a decir, se ha llevado a cabo también cuando la gente está durmiendo, que de repente se ve de pie en forma consciente y el cuerpo lo dejan ahí. Entonces, el proceso de la muerte es el mismo proceso del sueño. De ahí la importancia en que nosotros despertemos conciencia para poder, si un día se llega a desencarnar, algún día va a llegar, algún día, en su minuto, en su hora, en el día establecido, porque cada quien ya trae su destino, ¿sí? Vamos a ver aquí lo del destino, ¿sí? Cada quien, de acuerdo al subconsciente que ya traemos, ya trae uno determinado el destino que vamos a tener. Cada quien ya trae el día y la hora en que va a morir, de acuerdo a ese diseño egoico que nosotros tenemos. El destino que nosotros vamos a tener en un futuro está determinado por los mismos agregados psicológicos. De ahí que se diga que si nosotros modificamos la causa, el efecto también se modifica. Si la causa de nuestro destino, de nuestra muerte, de las enfermedades, de la vejez, de la decrepitud, son los diferentes errores psicológicos, emocionales, errores de tipo sexual que tenemos, es claro que modificando la causa se va a modificar también el efecto. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Acabo de encontrarme a un amigo que hacía 2 años no lo miraba, pero nos costó trabajo reconocerlo porque estaba en los puros huesos, siendo que él era gordito. Estaba en los puros huesos y estaba pelón. Y lo miré y le dije: oye, ¿tú eres fulano de tal? Sí, me dijo. Oye, pues ¿qué te ha pasado? Le dije. Y lo miré y le dije: ¿tienes cáncer? Sí, me dijo. Tengo cáncer, dice. Y dice, lo extraño fue que dedicaba 35 horas de natación a la semana, 30 horas de gimnasio. No fumaba, no tomaba alcohol y le salió cáncer en los bronquios. Le salió cáncer en los bronquios. Bueno, si ustedes ven, no hay una razón aparente para que le haya caído cáncer en los bronquios. Si no fumaba, no tomaba, ejercicio, o sea, saludable completamente en todos los sentidos, una vida sana, ¿por qué le salió el cáncer? Bueno, es obvio que no hubo cuestiones orgánicas, no hubo cuestiones alimenticias, no hubo cuestiones de químicos,
¿sí? Porque el lugar de su trabajo era muy limpio, muy oxigenado y todo. O sea, tenemos que establecer causas que son internas, ¿sí? El maestro Samael decía que todas las enfermedades devienen de la sal, el azufre y el mercurio, ¿sí? Todas las enfermedades devienen de la sal, el azufre y el mercurio. Hay diferentes permutaciones alquímicas que se llevan a cabo dentro de uno, ¿sí? Específicamente hablando de la energía sexual. Hay diferentes mutaciones que vienen dadas por los estados psicológicos y emocionales que nosotros tenemos. Si nosotros poseemos diferentes estados psicológicos, emocionales equivocados, es lógico que... es bien sabido dentro de lo que es la biología molecular. En lo personal, a los 18 años nos pusimos a estudiar lo que era biología molecular, y ahí se demostró médicamente que los diferentes tipos de pensamientos que tenemos y las emociones que tenemos provocan cambios hormonales y glandulares. Ya desde ahí se estaba hablando de cuestiones alquímicas, porque todo lo que es glandular y hormonal tiene que ver con la alquimia, con la sublimación de la energía sexual o con la degeneración de esa energía sexual. Entonces, está demostrado con la biología molecular que los estados psicológicos y emocionales van a provocar alteraciones hormonales y glandulares. Y al alterarse todas las cuestiones hormonales y glandulares, hay un desequilibrio en toda la máquina orgánica interna que tenemos. Todos los órganos se empiezan a desestabilizar cuando se alteran los niveles hormonales y glandulares. Eso está demostrado. Entonces, claro, a una persona no se le puede hablar de todo esto cuando se trata de hablar de causas de la enfermedad. Nosotros sabemos que son cuestiones alquímicas, ¿sí? Que tienen que ver con las secreciones glandulares y hormonales. Y por eso, la sal viene a alegorizar toda la materia glandular y hormonal del cuerpo físico. El azufre viene a representar el fuego sexual. El mercurio viene a representar ya sea ese contenido hormonal o glandular transmutado en forma correcta o transmutado en forma incorrecta, ¿sí? Pero cuando hablemos específicamente va a ser una conferencia que se llama La enfermedad de las montañas, donde vamos a ampliarnos bastante en cuanto a la enfermedad que sufren aquellos que entran a la montaña de la iniciación. Para hacer eso escribió un libro. Nosotros lo traducimos, ¿cómo se dice? Nosotros lo explicamos. Nosotros lo explicamos. Ese libro habla de la enfermedad de aquellos que trabajan en el interior de la montaña buscando el mercurio para llegar al oro, ¿sí? Y habla en forma de clave para todos aquellos iniciados que están en la montaña de la iniciación, ¿sí? Trabajando con el mercurio para llegar al oro. Y todas las enfermedades que devienen de los gases del mercurio, del azufre, para todos aquellos que buscan el oro en su interior. Luego vamos a hablar bien de eso. Quise mencionar esto para explicar el por qué, al no haber causas físicas, al ser una vida saludable completamente, tenemos que encontrar la causa en la sal, el azufre y el mercurio. Y por no saber vivir, por ignorancia que tenemos, pues se cometen errores de tipo psicológico, de tipo emocional, y eso provoca pues ciertas permutaciones equivocadas del alma metálica del esperma, y viene la enfermedad, viene la decrepitud y luego viene la muerte, ¿sí? Vamos a dedicar 1 hora y media a esta conferencia. Nada más quería hacer un pequeño paréntesis para que veamos cuáles son una de las causas por las que la muerte llega, ¿sí? De hecho, el hombre está hecho para vivir fácilmente arriba de 150 años, pero la mortandad ahorita está entre los 48 y los 56. Nos tocó ver en el panteón, en el cementerio, cuando fuimos al funeral de una persona muy apreciada, en todas las tumbas alrededor de 20 tumbas que checamos,
todos están muriendo entre los 48 y los 56 años. Unos 2 antes de los 48, otros 2, 3 arriba de los 58, 59, 60 años. O sea, es increíble cómo el cuerpo se ha degenerado y ha llegado a una vejez prematura, una decrepitud prematura, todo porque el hombre no sabe vivir. Afortunadamente tenemos esta enseñanza que nos enseña que dentro de nosotros están ciertos valores, ¿sí? Cierto capital hormonal, glandular, ciertos valores psicológicos, emocionales, ciertos valores conscientivos que si los sabemos cuidar, la vida se va a alargar. Y se va a alargar estando jóvenes, ¿sí? La vejez se puede detener si sabemos vivir. Y pues desafortunadamente la gente en forma mecánica pues llega a eso que se llama muerte. Porque no sabe vivir, porque el 97% de la conciencia, de la esencia misma está enfrascada en los agregados psicológicos. Tenemos un 97% de conciencia dormida. Eso nos hace que la inteligencia se reduzca. Ya no hay inteligencia en la gente, ya no hay esa capacidad para diferenciar lo que conviene, lo que no conviene. Vive como cualquier animalito sobre la tierra, ¿sí? Vive como cualquier animalito sobre la tierra, en una forma inconsciente. Ni siquiera tienen sentido común para saber qué es lo que conviene y lo que no conviene, ¿sí? Entonces apenas tenemos un 3% de conciencia libre al momento de nacer. 3% de conciencia libre o de esencia libre, ¿sí? Y 97% de esencia enfrascada en todos los agregados psicológicos, y es lo que provoca el subconsciente dentro de nosotros, ¿sí? De hecho había una persona que quería con el celular estar escuchando la conferencia porque no puede venir, pero después nos organizamos para que pueda hacerlo. Entonces cuando va a llegar el proceso de la muerte, tenemos que entender, tenemos que explicar que así como existe el plano físico con 48 leyes, también existen dimensiones superiores o planos superiores. El plano más superior es el mundo etérico, es la cuarta dimensión, es ese mundo tetradimensional, ¿sí? Del mundo físico, ¿sí? Todos los cuerpos vivos tienen un cuerpo áurico, un cuerpo vital o un cuerpo bioplástico, ¿sí? Alrededor, que a veces se extiende a 1 metro, a lo que es el largo de la mano, del brazo, perdón. Entonces esa aura, ese cuerpo vital, ese cuerpo etérico se corresponde con una cuarta dimensión, ¿sí? Hemos visto imágenes de cómo el aura de una persona ya tiene huecos negros, ¿sí? Específicamente esa persona tenía una especie de leucemia ya incurable, ya estaba a punto de morir. Entonces el aura tenía huecos. Al ver la fotografía mediante la cámara Kirlian de esa aura, pudimos ver que el cuerpo etérico estaba ya muriendo y estaba arrastrando al cuerpo físico a la muerte. Si el cuerpo etérico está fuerte, está fortalecido, el cuerpo físico siempre va a estar fuerte y va a estar sano. Pero cuando el cuerpo etérico empieza a deteriorarse, empieza a enfermar, el cuerpo físico empieza a decaer, pasa por la enfermedad, la decrepitud y luego la muerte. Se sabe que de acuerdo a la calidad de los pensamientos y las emociones que nosotros tengamos, va a ser la calidad de nuestro cuerpo etérico, ¿sí? Sucede que el cuerpo etérico es un campo de energía, vamos a decir así. Es un campo de energía que tiene diferentes subniveles de energía, diferentes niveles, ¿sí? Ahora, cada uno de esos niveles energéticos del aura viene a regular determinadas funciones dentro del cuerpo, ¿sí? Si alguien, por ejemplo, está atrofiado en su parte motriz, si es una persona paralítica, es una persona que nace con el cuerpo etérico atrofiado en cierta sección de ella, ¿sí? De ahí la importancia de que
asumamos una vida dentro del recto actuar, recto pensar y recto sentir, para cuidar nosotros esos valores que tenemos áuricos, etéricos. Se sabe que cuando los órganos empiezan a fallar, empiezan a enfermarse, sobre todo si son hormonales y glandulares, lo primero que se ve afectado es el aura, porque el aura en sí misma, el aura energética, no es más que la misma representación de la calidad hormonal y glandular que nosotros tenemos. ¿Sí? Si habíamos dicho que tenemos que mantenernos dentro del recto actuar, recto pensar y recto sentir para tener una aura de calidad, ¿sí? Es porque el recto actuar, recto pensar y recto sentir va a provocar que los niveles hormonales y glandulares siempre se mantengan en forma correcta, ¿sí? Es bien sabido que cuando hay un pensamiento equivocado, suceden cambios equivocados dentro de nosotros. Bien, como les había comentado al principio, dentro de biología molecular se sabe que la calidad del pensamiento, de la emoción, hay una hormona que se produce en el cerebro, ¿sí? Hay una hormona que se produce. Desafortunadamente, esta hormona deja de producirse con los estados de ira, con los estados de rencor, de venganza, de resentimiento. Y al no producirse esa hormona que impulsa la insulina, entonces viene lo que llamamos diabetes, ¿sí? Personas que están llenas de rencor, de venganza, de odio, de resentimiento, tienen una afectación de esa hormona y se predisponen y tarde o temprano llegan a eso que se conoce como diabetes, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de que llevemos una vida en forma consciente, de que tengamos conciencia para vivir la vida, para saber cómo pensar, cómo sentir. Desafortunadamente en la escuela nos enseñan en qué hay que pensar, en qué hay que enfocar la visión, en qué hay que enfocar la conciencia, y no nos dan el discernimiento para saber cómo pensar. Desde la misma educación empieza a haber un error ahí para la formación de la persona, ¿sí? Entonces es necesario pues cuidar nuestro cuerpo etérico, porque todo está enlazado. Si el cuerpo etérico enferma, el cuerpo físico va a decaer. Ahora, el cuerpo físico tiene el cuerpo etérico, pero el planeta Tierra también tiene un plano, un mundo etérico, un plano superior, ¿sí? Que en la zona del silencio, por ejemplo, que es un desierto, ¿sí? En la zona del silencio, que es un desierto, en el plano etérico abundan los ríos, los mares, los lagos. Es una selva con frutos enormes, es un paraíso, es el Edén, siendo que en el plano físico es el desierto. Entonces, también ese plano etérico está poblado y existen ahí seres que regulan todos los procesos de gestación y todos los procesos de fecundación, todos los procesos embrionarios, ¿sí? Todos los procesos que tienen que ver con la gestación de la vida, tiene que ver con la región del mundo etérico, ¿sí? Tiene que ver con la región del mundo etérico. Más allá del mundo etérico está lo que es el mundo astral o el plano astral. Así como tenemos un cuerpo vital, también tenemos un cuerpo astral o cuerpo de sueños que se desdobla en las noches mientras el cuerpo físico duerme, ¿sí? Ese plano astral o cuerpo astral que nosotros tenemos es el que se desprende al momento de morir, pero todo es séptuple en su constitución, todo posee diferentes dimensiones que se compenetran, diferentes cuerpos que se compenetran sin confundirse. Es lo que dice la Cábala, ciertos postulados herméticos, que las diferentes dimensiones del planeta Tierra se compenetran sin confundirse. Así también el planeta Tierra tiene su plano astral. Y es ahí en el plano astral donde existen ciertos templos donde ofician los llamados ángeles de la muerte. Los llamados ángeles de la muerte que menciona la Biblia, ¿sí? No es algo que estamos inventando. Incluso en la Biblia nos hemos topado personas muy religiosas que estudian la Biblia, que cuando escuchan sobre los ángeles de la muerte dicen, no, es que yo no creo en ellos.
Les digo, pero señora, en la época de Moisés dice que vinieron los ángeles de la muerte sobre los hijos de Egipto. Y ahí fue cuando murieron los primogénitos de Egipto, ¿sí? Incluyendo el hijo del faraón, ¿sí? Entonces, hay una ignorancia increíble. Así pues, en el plano astral existen templos y existen seres que son los que rigen los procesos de defunción, ¿sí? Esos seres pueden ser venerables maestros, hermosas mujeres, hermosos niños, niñas, que al momento están dentro del estado angélico, ¿sí? Están dentro del estado angélico. Todos los seres conscientes que existen en el mundo astral están dentro del estado angélico, ¿sí? Y estos seres pues ofician en ciertos templos de la muerte y son los encargados de desencarnar a las personas cuando les llega el día y la hora en que tienen que desencarnar de acuerdo a su destino, ¿sí? El maestro Samael decía, cuando uno muere en sí mismo, cuando uno despierta conciencia, cuando uno elimina sus defectos psicológicos, cuando uno conquista la muerte psicológica de sus defectos, dice, vence a la muerte. ¿Por qué dice el maestro vence a la muerte? Porque se trasciende la muerte. O sea, si ya había un destino en el cual íbamos a morir, a enfermar, de acuerdo a los defectos internos que tenemos, ¿sí? Porque muchas veces no se manifiestan al exterior, sino que los traemos adentro. Aún las mismas emociones sutiles, por sutiles que sean, provocan esos cambios hormonales y glandulares, aunque no se manifieste por fuera el defecto. Entonces, el maestro decía que uno trasciende la muerte. Había una frase que decía el maestro, decía, a mí, dice, ningún angelito de la muerte, no cualquiera, me va a desencarnar. Tiene que ser alguien más superior, ¿sí? ¿Por qué? Porque los maestros tienen una constitución interna diferente. El cordón de plata que une el cuerpo astral con el cuerpo físico, que es el que se rompe, ¿sí?, al momento de llegar la muerte, se dice que es cordón de plata en aquellos que tienen los cuerpos lunares, en aquellos que no han despertado el fuego sagrado, en aquellos que no han eliminado sus agregados psicológicos. Y en todos los maestros ese cordón es un cordón dorado. Lógicamente es un nivel vibratorio elevadísimo, ¿sí? Un nivel vibratorio elevadísimo en el que no cualquier angelito la muerte se va a meter para desencarnar. Tiene que venir entre ellos mismos, hay grados y niveles, ¿sí? Entonces no cualquier angelito va a venir a desencarnar a un maestro, ¿sí? Y más aún que por tener la conciencia despierta puede llegar a negociar que se le extienda la vida, puede llegar a negociar que no pase por eso que se llame muerte. Si nosotros, que somos simples animales intelectuales, simples humanoides, podemos negociar que no lleguemos a la muerte. Tengo un hermano que lo soñábamos muerto, en un ataúd, y veíamos a su esposa velando el ataúd, y él no se veía, o sea, se intuía que estaba él adentro del ataúd. Eso es aquí. Y a 1000 kilómetros de distancia, nuestra familia estaba también teniendo esa experiencia. Y eso que no nos hablamos. Lo que le dijimos, ¿sabes qué, hermano? Te van a desencarnar. Tienes que hacer algo para trascender eso que se llama muerte. Le dije, vete al curso de misionero. Prepárate y vete a dar misión para que trasciendas. No, sí, nos vamos a ir, dice. Me voy a ir. Y recuerdo que mi hermana, no voy a decir nombres, se la pasaba llorando y llorando y llorando porque tenía experiencias donde mi hermano moría, ¿sí? Y ella lo que hacía era que consultaba y le salía karma. No voy a decir qué consulta es, ¿sí?, porque esto no es de nivel público. Pero ella consultaba y le salía karma. Y ella lloraba y volvía otra vez a consultar y otra vez karma.
de 70 y tantas opciones, que le podían salir, le salía karma. Y varias veces lo hizo y karma le volvió a salir, que por karma le tocaba. ¿Qué explicación había ahí? Bueno, al igual que nosotros, pues conoció la enseñanza desde muy joven, pero mi hermana y yo pues lo tomamos para darle enseñanza. Nos hicimos instructores y todo, pero él no. Como que se dejó tragar por la vida y se dejó llevar por la mujer. Bueno, un día nos dijo, ¿saben qué? No me voy al curso, porque me dieron el puesto de supervisor en la fábrica. Y le dijimos, pero Marcos, tienes que trascenderte, tienes que ir. No, me iré después, ahorita me quedo aquí porque me dieron el puesto de supervisor. Bueno, se fue a trabajar y en la noche que le da un paro cardíaco. Se le paró el corazón y es el más joven de todos nosotros. Yo soy el mayor. Le dio un paro cardíaco. Dice que cuando lo pusieron en una silla de ruedas porque estaba desvanecido y lo pusieron ahí en una plancha, dice que vio el rostro de un lobo. El rostro de un lobo así, frente a frente, así los ojos aquí los tenía. Y el lobo representa la ley del karma, ¿sí? Y me dice, es que tú no sabes, Pepe, me dice, tú no sabes lo que es tener la cara así, los ojos así, el lobo así, rostro contra rostro, diciendo, aquí te voy a ejecutar. Tú no sabes, me dijo. Y le dije, no, sí sé, le dije, sí sé porque ya pasé por eso. Es así el rostro que hasta se ve el pelambre así de la piel del lobo, pero en mi caso fue un león, porque lobo y león representan el karma, ¿sí? Lobo y león representan el karma. Entonces, total, incluso le vimos ahí cierta señal, no voy a decir qué señal, y es que ahí le llegaba la vida. Hasta ahí le llegaba la vida. Total, pues mi hermana lloraba, incluso hizo ahí una práctica con la ley del karma para que le dieran vida, le prolongaran la vida. Y pues ciertamente después de tanta súplica, de tanto llanto, ¿sí?, se le dio la oportunidad. Él tuvo una experiencia donde le dijeron que le daban 2 años de vida y dependiendo de cómo lo viviera, se le iba a prolongar la existencia. Se fue al curso, sufrió bastante, padeció bastante, ¿sí?, porque los alumnos lo abandonaron, ¿sí?, lo abandonaron, padeció bastante, no lo apoyaron. El caso es que le dieron 2 años de crédito, pues de eso ya pasaron alrededor de 8 años. Alrededor de 8 años ya pasaron. Y no solo le dieron más vida, sino que ahora se dedica a curar, o sea, hace prodigios. Lo van a visitar desde 1000 kilómetros de distancia para las curaciones y todo, o sea, pero pues sufrió bastante y lavó el karma, ¿sí? Entonces, uno puede pedir crédito, puede trascender enfermedades, puede trascender muerte, pues a cambio de sacrificios y padecimientos conscientes en aras de aliviar el dolor ajeno. Ya sea en aras de aliviar el dolor ajeno o en aras de ayudar a despertar conciencia a otros. Porque hay varios tipos de actos. Hay 4 tipos de actos fundamentales que nos van a ayudar a lavar el karma, ¿sí? Pero el acto mayor que nos hace lavar karma es cuando nosotros abrimos escuelas de regeneración. Cuando abrimos escuelas de regeneración es como se acumula el mayor dharma posible, porque para la divinidad cuenta mucho salvar almas. Es lo que más cuenta. Sí cuenta que le des comida al hambriento, que le des techo al que no tiene techo, abrigo al que tiene frío, etcétera, ¿no? Pero lo que genera mayor dharma, mayor premio hacia nosotros es abrir escuelas de regeneración, ¿sí? Entonces,
hay muchos fenómenos respecto a la muerte. Hay muchos fenómenos. Tuvimos el caso de una estudiante también que se suicidó. O sea, era de la enseñanza gnóstica y se suicidó. Y la gente no sabe el karma que se echa encima con el suicidio. No vamos a meternos con el karma. Para eso ya hay una conferencia subida en YouTube, Ley del Karma Develada, ¿sí? En donde se explica todo eso. Pero ese estudiante se suicidó. El caso es que el instructor, estando dormido, soñó con esta estudiante. Soñó con ella y en el sueño le dijo, oye, le dijo, ¿sabes qué? Tú te suicidaste, le dijo. Entonces agarró conciencia el instructor y dijo, estoy en astral, estoy en cuerpo astral. Pero al tomar conciencia de que estaba soñando y que estaba consciente en su cuerpo astral, se regresó al cuerpo físico. Se despertó. Lo que hizo fue que se metió en la cama y volvió a hacer el experimento del desdoblamiento astral. Se desdobló, bajó la recámara y ahí estaba en la sala todavía el cuerpo astral de la persona que había fallecido. En el mundo astral ahí quedan los cuerpos astrales de todas las personas que fallecen. Ahorita vamos a explicar bien esto, ¿sí? El caso es que se le acercó y le dijo, mira, ¿sabes qué? Tú te acabas de suicidar. No, dice, yo jamás me suicidaría. Tú eres el que está muerto, le dijo. ¿Cómo? Le dijo. O sea, se la volteó. Pero como estaba consciente, hasta se puso a reflexionar. Tú eres el que estás muerto. Yo jamás me suicidaría, dice. Y el instructor consciente dice que estaba ahí su hija, también en el astral. Y le dijo, mija, ¿es cierto que me morí? Sí, papá, te moriste, le dijo. Dice, en la torre, dice. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Bueno, le dice, lo bueno es que yo estoy consciente, le dijo. Pero tú te suicidaste. No, dice, yo no me suicidé. No, sí te suicidaste, mira, ven. Y la agarró de la mano. Y en el astral hay un proceso, en el astral, en el que si tú tomas de la mano a una persona, la tomas de la mano y luego visualizas un lugar con tu imaginación en el que ya has estado y quieres estar, con la sola imaginación, ¡pum!, ya estás allá. Porque son 24 leyes menos que existen con respecto al cuerpo físico. Entonces, eso se puede hacer. Incluso cuando estaba con mi ex, ¿sí? Recuerdo que una vez salí en astral y me levanté y estaba ella acostada y lo que hice fue la mano así debajo de la nuca de ella y luego levanté así, ¡fum!, saqué el cuerpo astral por la glándula pineal de ella. ¿Sí? Son fenómenos que los hemos comprobado. Pasé la mano así debajo de la nuca y ¡fum!, por la glándula pineal saqué su cuerpo astral y quedó así flotando. Y le dije, mira, estamos en cuerpo astral, le dije. Y ella seguía dormida, así. Parecía borrachito, así. Parecía borrachito. Y luego la sacudía, mira, despierta, le dije, estamos en astral. Y ella seguía así como borrachito, así toda dormida, ¿no? Y luego la levanté y se puso a flotar porque no hay gravedad. Y le dije, mira, estás flotando, le dije. Y ella seguía así como borrachita, ¿no? Mira, date cuenta. Y luego la volteé así y luego le di un empujón y se fue flotando. Pero se fue como borrachito así, o sea, solté la carcajada, o sea, y me desperté de la risa. Y se despertó y me dice, ¿qué? ¿Por qué te ríes? Me dice. Y yo no aguantaba la risa, ¿no? Porque se fue flotando como borrachito, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Nunca te vuelvo a sacar. Sal tú y esfuérzate por salir, pero ya no te vuelvo a sacar, le dije. Ahí se cumple lo que dice el maestro Raúl, que es uno que tiene que despertar conciencia. Uno no va a hacer que nadie despierte conciencia. Hay cierto método, cierto sistema con la cual se puede hacer que la gente despierte conciencia. Pero lo vamos a ver después. Bueno, el caso es que este instructor agarró de la mano a esta mujer y con la imaginación, ¡fum!, se fue a la casa que la conocía y le dijo, mira, tú aquí hiciste eso, eso y esto y tú quedaste tendida muerta, le dijo. Y la mujer abrió los ojos y empezó a recordar. Empezó a recordar y empezó a llorar. Y le dijo, ¿y ahora qué hago? Y le dijo
el instructor, pues apela a la misericordia divina, a la ley del karma, que te tengan misericordia, porque es un karma enorme. Pero ¿qué voy a hacer? Tú pide ayuda. ¿Por qué lo hiciste?, le dijo. Todavía ayudándole a tomar conciencia por qué lo había hecho. ¿Por qué lo hiciste? Es que nadie me quiere, dice. Y le dijo este instructor, es que yo te quiero, le dice, te queremos. Muchos lloraron, muchos sufrieron, le dijo. Por eso te traje aquí, para que despertaras. Yo te quiero, le dijo. No, nadie me quiere, decía. Por eso se suicidó. El caso es que de repente se desvaneció. Ya consciente, pidió a la ley del karma y se desvaneció. ¿A dónde fue? ¿Dónde quedó? ¿Quién sabe? Quizás su real ser, su padre interno, la tomó y la llevó a negociar con los jueces del karma, no sé, para darle otro cuerpo físico, ¿sí? Ya es cuestión de dioses, de maestros, eso. Lo que sí es cierto es que de vez en cuando yo me quedaba a cargo de la asociación y la veía pasar. A veces estaba estudiando un libro del maestro y veía que pasaba la sombra así. Y siempre, mucho pasaba, percibía la sombra que flotaba, porque el cuerpo astral es oscuro, es frío, es una sombra vaporosa cuando no se trabaja el fuego. ¿Sí? De ahí la importancia de la sublimación de las secreciones glandulares y hormonales para que el cuerpo astral tome forma humana y no sea ese humo, o sea, tétrico, frío, oscuro, negro, ¿sí? Y ya hemos hablado de eso, que quien empieza a sublimar su energía, su cuerpo astral empieza a tomar forma humana, empieza a irradiar calor, luz, magnetismo, ¿sí? Entonces es cuando empezamos a tener realidad interna, mientras somos sombras fatuas, sombras vagas, ¿sí? Entonces podemos platicar muchas experiencias que hemos tenido con respecto a la muerte. Lo que sí es cierto es que ahorita les hablé del cordón de plata y del cordón dorado de los maestros. Esta conferencia el maestro la tituló en un principio como el rayo de la muerte. ¿Por qué el rayo de la muerte? No porque bajara un rayo del cielo de una nube cuando está lloviendo y llegara. No. Los maestros, los ángeles de la muerte, cuando van a desencarnar a alguien, ellos lanzan una descarga eléctrica que va de acuerdo al nivel vibratorio de la persona. Y por eso les decía que cuando uno vence a la muerte en sí mismo, con la muerte psicológica, vence también a la muerte física, porque cambia su nivel vibratorio. Ya el angelito que estaba destinado para desencarnarnos, pues ya se encuentra con un nivel vibratorio diferente, ¿sí? Entonces ya no puede desencarnarnos. Por eso el maestro decía, a mí ningún angelito cualquiera me va a desencarnar, decía el maestro. Sí, así hablaba. Ok. No vamos a imitar. ¿Cómo decía el maestro? Decía el maestro, el que vence a la muerte por una eternidad. Decía el maestro. La vence por una eternidad, o sea, en la quinta dimensión, en el mundo astral. ¿Sí? Entonces, nos tocó el caso también de un señor que estaba muy grave, convaleciendo, y estaba a punto de morir, muy grave estuvo, y en su delirio, en su fiebre, siempre veía una mujer pelirroja que se sentaba a un lado y con una niña en brazos y platicaba con él, y la niña siempre lloraba e interrumpía la plática. Y en una de esas que interrumpió, le preguntó él a la mujer, ¿por qué llora? ¿Por qué llora la niña? Y la mujer le dijo, es que acaba de morir trágicamente. Dice, yo estaba enfermo, estaba muy grave y yo no tomé en cuenta eso que me dijo. Y me dice, entonces esa mujer era un ángel de la muerte. Sí, venía de desencarnar a esa niña que había muerto trágicamente, pero también venía a desencarnarlo a usted, pero no le tocaba, le dije. Pero no le tocaba. Fue después que escuchó la conferencia que recordó todo lo que habían platicado y llegó a la conclusión que era un ángel de la muerte, pero como
no le tocaba morir, el ángel no asumía esa figura espectral, porque ellos asumen una figura oscura, tétrica, espectral, cuando van a desencarnar a alguien, ¿sí? Entonces, en astral me he topado ángeles de la muerte. En una ocasión iba caminando y vi que venía un ángel de la muerte así, con capucha negra, así una túnica negra, y yo dije, en la torre, dije, con que no venga a desencarnarme. Entonces venía, y yo lo que hice fue, me volteé así tantito y me puse a hacer propósitos. Todavía no, porque tengo mucho que hacer, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Todo enfocado en la enseñanza. No crean que comprarme un carro, comprarme una casa, conseguir una novia guapa, no. Todo era en base a la enseñanza, ¿no? Tengo que dar conferencias, tengo que dar esto, tengo que escribir esto, Me puse a hacer propósitos para con la enseñanza y pasó por un lado. Y luego caminó y volteó así. Era una calavera, yo no sé cómo, pero se rió. Era una calavera, de puro hueso, pero yo vi que se rió. Como que le trajo chiste los propósitos que yo había hecho, ¿no? Y ya se fue. Entonces, han habido muchos fenómenos, por ejemplo, que el maestro Samael hizo, antes de continuar con esto. Estaba el maestro dando una conferencia y llega una mujer con un adolescente. Y según el adolescente tenía un tipo de leucemia o cáncer, algo así. El caso es que le quedaban unas cuantas semanas de vida. Y el maestro Samael le dijo, ¿qué se te ofrece, mujer? Y la mujer le dijo, pues es que me dijeron que aquí había un hombre pues bendecido por Dios y que él podía curar a mi hijo. ¿Qué tiene tu hijo? No, pues tiene esto y esto y le dan tanto tiempo de vida, dijo la mujer. Y el maestro lo vio y le dijo, no, le queda menos de vida. Y la mujer se soltó llorando. Cuentan los discípulos que el maestro acostó al adolescente, lo acostó y lo desencarnó. Se sentó también el maestro y él pronunció ciertos mantras sagrados que los maestros conocen, ¿sí? Pronunció ciertos mantras sagrados con los cuales él se desdobló en astral, dejó su cuerpo ahí hablando, ¿sí? Sentado, y se llevó el cuerpo astral del adolescente al templo de los ángeles de la muerte. Y les dijo a los ángeles de la muerte, vengo a que me den esta alma, yo pago, les dijo, yo tengo con qué pagar. Él iba diciendo lo que iba hablando, ¿sí? Entonces, el caso es que después de un rato se regresó y se levantó y le pronunció unos mantras al joven y nomás no volvía a la vida. Había un doctor ahí que lo checó y estaba muerto. Ciertamente el cuerpo astral lo sacó y estaba muerto. Total, se volvió a sentar el maestro Samael y en su cuerpo astral fue al templo de la muerte. Y le dice, vengo por esta alma. Me van a dar esta alma, yo pago, dice el maestro. Y ya se regresó y no volvió a la vida el adolescente. Y luego dijo el maestro, estos angelitos de la muerte que no me quieren regresar esta alma, dice. El caso es que se volvió a desdoblar y llegó al templo de la muerte y él iba platicando, o sea, verbalmente diciendo lo que estaba viendo en astral, ¿no? ¿Sí? Y llega al templo de la muerte y les dice, vengo por esta alma, dice, y como no me la dan, me lo voy a llevar, dice. O sea, así habla el maestro, como no se lo daban, me lo voy a llevar, dijo, y se lo trajo. Y el caso es que, pues, otra vez sus mantras y agarró agua, pronunció unos mantras y se lo vació. Y el agua es maravillosa porque el agua concentra la luz astral. Si el problema era con el cuerpo astral del adolescente, había que usar agua porque es luz astral, coagula, concentra la luz astral, el agua, más los mantras del maestro le ayudaba para la conexión astral. Entonces, volvió a la vida y se levantó corriendo y escondiéndose atrás de los muebles. Y dice el discípulo del maestro que estuvo ahí presente, que el maestro le dijo, cálmate, cálmate, no estás en el templo de la muerte, estás con nosotros. Le dice. Que no tuviera miedo, le decía, ¿no?
Y el chavo escondiéndose por todos lados porque pues vio calaveras y todo eso. Pues hay muchos fenómenos, ¿no? Que cuando uno despierta conciencia, uno puede hacer cosas increíbles, ¿no? Sí. Pero primero hay que despertar conciencia, primero hay que tener capital cósmico, dharma a favor, que se representa con ciertas monedas, moneda cósmica que representa dharma a favor nuestro, ¿sí? Y con el cual podemos negociar ante los maestros y llegar a rescatar casos perdidos como de vida y de muerte, de enfermedad, de miseria, etc. ¿Sí? Entonces, esto nos va a ayudar a entender un poco más la cuestión esta de la muerte. El maestro Samael, cuando hablaba sobre la muerte, siempre decía que hay tres cosas que van al panteón, que es el cuerpo físico, el cuerpo etérico y la personalidad. La personalidad puede durar hasta un siglo, hasta 100 años puede durar, dependiendo si fue muy fuerte, ¿sí? El cuerpo etérico y el cuerpo físico se van descomponiendo en forma simultánea y a la par. La misma descomposición del cuerpo físico la va teniendo el cuerpo etérico, ¿sí? Y nos ha tocado casos, por ejemplo en la asociación de Chihuahua, cuando se estaba buscando asociación en Chihuahua, había unas casas chicas muy caras, y se encontró una casa enorme que parecía museo y que tenía como 8 o 10 cuartos, bien barata, con jardín y todo, o sea, enorme, y dijimos, ideal para la asociación, para las conferencias. Sucede que en la meditación, estábamos meditando, y por allá se rompió un plato, o pasaba un militar, así con una usanza antigua, ¿sí? Pasaba un militar, lógicamente esa como que había sido cuartel o algo así, el caso es que el militar ahí estaba deambulando. De hecho, esta anécdota platiqué, la personalidad, fíjense, no tiene conciencia, porque la personalidad es energética. Dice el maestro, es hija del tiempo y muere con el tiempo, dice el maestro Samael. Se gesta con el tiempo y muere con el tiempo. Es el vehículo de expresión de todos los agregados psicológicos. La personalidad se crea a los 7 años, que es cuando aparece la primer capa testicular en el varón, y en la mujer aparecen ciertos principios ováricos a los 7 años. Como ya empieza el principio foático, el principio fuego, el principio sexual, es ahí cuando queda constituida la personalidad, porque todos los yoes que merodeaban en la cuna para poderse manifestar dentro de ese bebé, de ese nuevo ser que nacía, ellos se esperan a que la personalidad quede formada para poderse manifestar, porque necesitan un vehículo energético para manifestarse. Propiamente dicho, cuando aparecen los primeros principios, características sexuales, las primeras características foáticas, ¿sí? Es cuando los yoes aprovechan para meterse, y es cuando la personalidad queda constituida. Ahora, yo recuerdo que un tiempo después llegó un amigo a esa asociación y entró a la sala de meditación, y él en la meditación, me lo platicó tiempo después, cuando fuimos allá nos vimos en Sinaloa, dice que entró el militar, y él en la meditación lo vio, que entró, ¿sí? Tenía los ojos cerrados, pero se activan ciertos, en el adormecimiento, la conciencia aflora y todo, ¿no? Dice que se le puso enfrente a ese militar y le dijo, ayúdame, ayúdame, le dijo. ¿Por qué le dijo ayúdame? Si la personalidad es energética, si la personalidad no tiene conciencia, ¿sí? Bueno, hay ciertas situaciones, por ejemplo, en que una persona puede quedar mucho tiempo en el astral. Después se muere y queda mucho tiempo en el astral, procesándose en el astral. Rasputín es un caso de eso, o sea, duró años y más años y más años en el mundo astral.
porque fueron tantas las obras buenas que hizo, ¿sí? Ahora, este militar como que estaba ahí deambulando y no podía pasar de ese proceso. Y le pidió ayuda a mi amigo, como que tenía cierta conciencia, ¿sí? Ese es un caso muy raro, ¿no? Porque ahí no nada más implica una personalidad, sino que también implica conciencia de que está pasando por un sufrimiento. A lo mejor hizo mucho daño, a lo mejor mató a mucha gente y le tocaba como castigo quedarse deambulando ahí. Pues era la época de la revolución y todo eso, ¿no? Es la única explicación que tenemos. Entonces, el cuerpo físico y el cuerpo etérico se van desintegrando, sí, en la misma medida. Y la personalidad puede quedar todavía ahí después de 100 años y la esencia ya volver a tomar otro cuerpo y todavía no se desintegra la personalidad aquella. Es muy probable que la personalidad de ese militar estaba ahí, pero la esencia, el alma ya estaba en otro cuerpo. Es casi seguro eso, ¿sí? Que ya estaba en otro cuerpo ese militar, pero la personalidad que dejó allá estaba todavía, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos que los yoes pululan alrededor de la cuna del bebé recién nacido, esperando el momento de manifestarse, esperando el momento en que quede creada la personalidad? ¿Sí? Porque los yoes, lo que los vino a traer a la existencia es el mismo fuego. Los yoes es fuego pervertido. Los agregados psicológicos es fuego pervertido enfrascado en forma de entidades psicológicas. Ya habíamos dicho que para que una creación se lleve a cabo se requieren las tres fuerzas: positivo, negativo y neutro. Se requiere un cable negativo y un cable positivo. Se concilia mediante el magnetismo, la electricidad, y surge la luz. Se requiere siempre el fuego, ¿sí? Las moléculas se unen mediante cierta imantación que es fuego mismo, ¿sí? Entonces, por el sentido de la ideoplastia, hablando ya de la creación de los yoes, la ideoplastia que tenemos, que es la facultad creadora que tenemos, dentro de nosotros se procesa la polaridad positiva y negativa. Positiva como voluntad, negativa como emoción o como imaginación. Positivo y negativo, y el agente sexual como el fecundante, ¿sí? Queda constituido una entidad psicológica. Por eso la importancia, repito lo que dijimos al principio, de tener un equilibrio, un recto actuar, recto pensar y recto sentir, que la voluntad, la imaginación o emoción estén siempre equilibradas, porque se desequilibran y mediante el agente sexual que tenemos queda constituido un agregado psicológico, o se fortalecen más los que ya están, ¿sí? Por eso la importancia de trabajar internamente. Todos los yoes no es otra cosa más que fuego pervertido. Y esto es muy sabio, la naturaleza es muy sabia. Fíjense lo que vamos a decir. La naturaleza es muy sabia. Si queremos combatir una enfermedad, ¿qué es lo que hace la Secretaría de Salud? Aplica vacunas, que son los mismos microorganismos semivivos, semimuertos, que se inyectan para combatir a la misma enfermedad, ¿sí? Entonces, tal como es adentro es afuera, tal como es arriba es abajo. El exterior es igual al interior. Si queremos nosotros eliminar ese fuego pervertido, cristalizado como entidades psicológicas, pues entonces tenemos que utilizar ese mismo fuego canalizado en forma consciente y positiva. De ahí la sublimación de la energía sexual, que mediante la oración y la petición a la Madre Divina, después de comprender el defecto, se pide que esa electricidad sexual trascendente desintegre ese cascarón, esa entidad psicológica, ¿sí? Es lo mismo. Ellos se alimentan de fuego, bueno, el mismo fuego bien canalizado y bien polarizado los va a destruir, ¿sí? Entonces, todo ser humano tiene 108 existencias para autorrealizarse, ¿sí?
y todos tienen por ley que terminar 108 existencias para que ya se le dé un destino. Pero hay casos, por ejemplo, de personas altamente degeneradas que antes de que se cumplan las 108 existencias, ya parte de su esencia ya está en las infradimensiones. Antes de las 108 existencias. El caso de asesinos múltiples, el caso de prostitutas, el caso de lesbianas, ¿sí? Traidores a los que les hacen el bien, personas que traicionan a personas que les hacen el bien, está considerado como uno de los peores delitos, porque la ingratitud para la ley del karma es uno de los peores delitos, porque si uno traiciona, si uno le hace daño a una persona que te hizo bien, entonces ¿qué se puede esperar de ti? La ingratitud es altamente castigada por la ley del karma, y el que traiciona y hace daño y perjudica a otra persona que le hizo bien, la ley del karma inmediatamente ¡fum!, a los círculos más profundos, y deja ahí nada más un cúmulo de entidades psicológicas que funcionan como vehículos kármicos para personas que le rodean, ¿sí? Ya parte de su alma, su esencia está abajo, pero queda ahí cierta esencia enfrascada en entidades psicológicas que sirven como vehículos kármicos para hacerles pagar a través del dolor a la gente que le rodea. ¿Sí? De hecho, cuando estábamos dando conferencias en el Cerezo, me tocó conocer una persona que ya estaba desencarnada. Ya estaba desencarnada, porque nada más y nada menos había matado a más de 20. Era asesino múltiple. Yo recuerdo que siempre que miraba, se levantaba y me hacía alguna pregunta después de la conferencia, pero estando yo enfrente parecía él que miraba hacia el infinito, ¿no? Y más allá, ¿sí? O sea, en vez de mirar aquí, la mirada extraviada, así como que miraba al infinito y más allá. O sea, ya la mirada extraviada. Es fácil identificar gentes que ya están desencarnadas por su degeneración. Y la mirada perdida. Que recuerdo que cuando asistió a las conferencias que dábamos ahí en la cárcel, en el Cerezo, ahí hay muchos cristianos, ahí abundan los grupos cristianos, y tenía como compañeros de celda puros cristianos. Y cuando fue a las conferencias gnósticas, ¿sí? Dice que lo agarraron los compañeros cristianos y lo hicieron ponerse de rodillas y leyéndole la Biblia, ¿no? Para sacarle el diablo, porque había asistido a las conferencias gnósticas. Dice que lo agarraron y lo pusieron de rodillas y los brazos agarrados, y no se podía levantar, y leyéndole ahí los salmos y todo para quitarles el diablo, porque había asistido a las conferencias con nosotros. Ya después cuando lo dejaron, dice que les dijo: no me vuelvan a hacer eso porque ya maté a 21, como quiera mató a 22, dice. Fue un caso muy curioso esas clases del Cerezo, ¿eh? Voy a hacer un paréntesis. Recuerdo cuando fuimos a pedir espacio para dar conferencias en el Cerezo, el policía que recibía a todos los grupos cristianos vio la temática y no nos quiso dar. No sabía por qué. Decía: no hay aulas, no hay espacio, dice, para esas conferencias. Y yo le decía: señor, son pláticas de psicología que le va a ayudar aquí a los presos. No hay espacio. Él quería puros cristianos. Y dijo uno de los presos, porque nos hablaron, se juntaron como 80 firmas, y me hicieron llegar la carta porque querían conferencias, porque la revista que habíamos escrito circuló en el Cerezo. Entonces la pasaban unos a otros. El caso es que hubo uno de ahí que recolectó firmas, 80 firmas, y nos habló para que fuéramos a dar conferencias. Pero ese custodio no nos dejó entrar. No había aulas. Y yo le dije: oiga, pero allá hay unas vacías, ¿cómo que no hay aulas? No hay, están reservadas. Bueno, ni hablar. Y dijo un preso: oiga, pues ahí en el jardín. Y vi el jardincito muy bonito con rosales y todo, un arbolito ahí bien padre en el jardín, en el exterior. Y me regresé y le dije: oiga, ¿está ocupado ese jardín? No. Ok, ahí en el jardín vamos a dar las pláticas. Y se me hizo extraño, pues todos llegaban con aire acondicionado, en aulas y todo. Y pues yo le dije: ¿sabes qué? Ahí en el jardín
Nunca se me va a olvidar. Fue bien bonito porque el pizarrón chiquito lo colgaba en el tronco del arbolito. Los presos se sentaban en el césped, unos se traían un banquito de la celda y ahí nos aventamos como un año de conferencias. Está bien bonito. Ahí debajo de un árbol, en medio de rosales, sentados en el césped al aire libre, no necesitábamos aulas para las conferencias. Sí. Bueno, hice este paréntesis para no aburrirlos. Para no aburrirlos. Pero todo esto fue por este hombre que ya había matado a 21 y ya estaba desencarnado y la mirada extraviada, ¿no? Entonces, pero hay también otros, los bodhisattvas, esos gnósticos, ¿sí? Que son bodhisattvas, maestros caídos. Ellos, muchas veces el Padre, si uno como estudiante gnóstico, como alumno, como aspirante gnóstico, desarrolla cierta conciencia, cierto sacrificio, cierta conciencia despierta y está en peligro de degenerarse, el Padre interno mejor lo desencarna. Antes de que esa alma se pierda más, prefiere desencarnarlo con esos valores, con esos atributos, esas virtudes, a que después desencarne completamente degenerado. En lo personal, fíjense, yo estuve a punto de dejarme llevar por ciertos errores. No me dejé llevar, porque a veces la vida se lo quiere tragar a uno. Pero veía yo jueces del karma afuera, veía ángeles de la muerte afuera, y hubo una persona muy allegada a mí que también me dijo, ¿sabes qué? He estado viendo ángeles de la muerte aquí afuera, jueces del karma, ponte listo. Y sí, yo intuí que mi Padre interno me tenía en la mira. Si tú vas a tropezar y vas a caer, prefiero desencarnarte ahorita como estás. Así. No nos dejamos llevar, porque a veces la vida nos traga. Nunca debemos dejarnos llevar por la entropía que nos quiere tragar, nos quiere absorber. O sea, siempre hay que mantenernos firmes, aunque nos quiera tragar la vida, la degeneración, el relacionarnos con los demás, porque uno se imanta también de los demás, ¿sí? No hay que dejarnos llevar. Y afortunadamente eso pasó eso, y pues aquí estamos, ¿sí? Y vamos para 150 y más. Bueno, son casos excepcionales en que la esencia no cumple 108 existencias y se corta antes. Entonces, pero si... Ahora, ¿qué es lo que viene al momento de la muerte? Muchos han dicho que viene una visión retrospectiva. Así en cuestión de segundos, ve uno toda su vida hacia atrás. Toda su vida hacia atrás, como en reversa. Del último día que viviste hasta cuando naciste. Por eso se dice que la vida es como una película, ¿no? Cuando alguien nace, la película se desenrolla, ahí va la cinta. Y los personajes, los actores son los mismos yoes y agregados psicológicos, que vuelven a repetir las mismas tragedias, los mismos dramas, las mismas comedias. Y al final de la vida se vuelve a enrollar la cinta. Y ahí están todos los yoes, todos los personajes, todos los agregados psicológicos. Otra vez hicieron de las suyas, los mismos dramas, las mismas tragedias, pero más sus consecuencias. Porque en la siguiente existencia esa misma película se va a desenrollar, pero ahora, si tú mataste, ahora te matan. Si tú engañaste a una mujer, la embarazaste, la abandonaste, pues ahora te va a tocar nacer mujer, ¿sí? Te van a embarazar, te van a hacer parir y te van a abandonar. Todo se repite más con sus consecuencias. Si a la edad de los 30 años mataste a alguien, pues a los 30 años ahora te van a matar. Lo que sucede es que la ley de recurrencia hace que todos los agregados psicológicos se busquen. Puede uno eliminar sus defectos psicológicos, sus agregados psíquicos, pero los otros yoes con los cuales te peleaste en una vida pasada, ellos te van a buscar. Aunque tú los elimines, ellos te van a buscar. Y ahí es donde uno tiene que trascender.
porque la ley de recurrencia siempre se va a repetir, sea en espiras altas o en espiras más bajas, ¿sí? Y esas espiras altas y bajas están demostradas científicamente. En el Congreso de Tampico, en el Congreso Nacional, di una conferencia sobre eso, sobre la ley de recurrencia y esas espiras altas y bajas, de cómo se repiten, y se los demostré científicamente en el Congreso de Tampico, pero no es el tema la ley de recurrencia, no nos vamos a meter con eso. Pero está demostrado científicamente la ley de recurrencia. Sí, entonces esa visión retrospectiva es como si nos enfrentáramos al debe y el haber de nuestra existencia. ¿Qué fue lo que hicimos de bien y qué fue lo que hicimos de mal? Es la conciencia que se escapa, es el caón interior. Dentro de nosotros hay 49 partes autoconscientes del ser, que son las que constituyen el alma. Cuando encarnamos las diferentes partes autoconscientes del ser, encarnamos alma. Pero hay una de esas partes autoconscientes que es el caón interior. Y ese caón interior es el policía del karma. Ese caón interior está conectado a la ley del karma. Por eso es que a la ley del karma no se le escapa nada. Nada se le escapa. ¿Sí? Somos como un libro abierto así para la divinidad. Y es que hay planos superiores. El mundo de Atman, más allá del plano etérico, plano astral, plano mental, plano causal, el mundo de Atman. ¿Sí? Ahí todo se ve numérico. Ahí se ve cuántos átomos tiene un cabello, cuánto karma tiene una persona, cuántas células. Eso varía porque se están regenerando y muriendo. Pero ahí se ve, si se ve desde el mundo de Atman, del ser, una cocina, se ve cuántos nutrientes tiene lo que se está guisando. O sea, todo es numérico, todo es matemático, todo es exacto. Por eso es que se dice que para Dios nada está oculto. ¿Sí? Entonces ese caón interior está conectado con esas partes. Y por eso cuando llega la muerte, no hay excusa, no hay pretexto, no hay justificaciones de nada. Ahí se muestra todo tal cual es. A mí me fascinan los grabados de Anubis del juicio del karma, donde está la balanza cósmica, ¿no? Y está aquí un cántaro con las vísceras o con el corazón del muerto, que alegoriza lo que el muerto es. Y acá está la pluma de la diosa Maat, la diosa de la justicia. Y la diosa Maat está relacionada también al escriba de los dioses, el dios Ibis, que está ahí haciendo sus cuentas, ¿no? La pluma de la verdad, ¿sí? Entonces pesa la pluma de la verdad divina con el cántaro del difunto, donde está su corazón, lo que él es. Y me llama la atención cómo en un extremo está el dios Osiris, el padre interior. Y siempre tiene el bastón así, está el difunto, está la balanza cósmica, está el difunto y está el dios Osiris. Y está con un bastón, así en una forma curva. Ese bastón tiene 33 segmentos que alegoriza la columna espinal. Entonces los dioses siempre miden el fuego, a ver hasta dónde llegó tu fuego. El fuego es el que va a decir qué fue lo que realmente hiciste y no hiciste. Ahí no sé, se miden muchas cosas, ¿no? Dime cuántas serpientes de fuego levantaste, y ahí está la vara, ¿no? Midiendo, de Osiris. Siempre está sentado ahí, mientras su alma humana está siendo enjuiciada. Me llama mucho la atención, he visto muchos grabados de Anubis, el juez del karma. Y me llama la atención cómo sostiene así un platillo y por acá coloca contrapesos. Y el dios Ibis está así, está tomando notas y todo. Y me llama la atención cómo Anubis pone contrapesos para ayudar a esa alma. Si se hizo buenas obras, hay contrapesos para que la balanza se equilibre hacia uno. Dentro del tribunal del karma existen 42 jueces auxiliares. Esos 42 jueces auxiliares, hay quienes abogan por el alma del fallecido. Y no se crean, nosotros que somos gnósticos, que estamos dentro de esta enseñanza,
tenemos un buen equipo de abogados auxiliares ahí que abogan por nosotros, valga la redundancia. Está Literantes, está Rabulú, ¿sí? Que ellos abogan por el alma de todos aquellos que están dentro del sendero gnóstico. Y hablar del tribunal del karma es extendernos una hora más, así que no podemos extendernos tanto, pero yo una cosa sí he dicho y lo voy a seguir diciendo, que el día en que yo esté frente a Anubis, porque un día lo voy a estar, yo le voy a decir a Anubis, y perdonen que diga yo, pero es que somos yoes, somos una bola de yoes. El día en que esté frente a Anubis le voy a decir, yo llegué a derramar sangre por la enseñanza. Y en varias ocasiones he derramado sangre física por la enseñanza. Eso le voy a decir. Sí hice errores, sí hice muchas cosas, pero llegué a derramar sangre por la enseñanza. Sangre física y con mucho dolor. De sangrarme así por la enseñanza. No estoy hablando de sacrificios internos ni nada, no, estoy hablando de sangre física, de lastimar el cuerpo, sí, por la enseñanza. Entonces, hay muchos grabados de Anubis y siempre colocando contrapesos, a veces en contra y a veces a favor. Y está ahí el león mezcla de cocodrilo y de hipopótamo, esperando devorar al alma para llevarlo a los infiernos. ¿Sí? Y siempre está Osiris, excepto hoy, vi un juicio del alma donde estaba Aurus, el Cristo. Pero como tuve mucho trabajo, ni chance de detenerme en esa imagen, pero la voy a analizar y la vamos a explicar después. Estaba el halcón sagrado, que es Aurus, el Cristo, no estaba Osiris. Pero mañana voy a estudiar esa imagen, la voy a analizar, la voy a reflexionar, porque no había visto yo a Aurus sentado en el lugar de Osiris. O sea, es extrañísimo. Hay infinidad de grabados del juicio del alma que... por eso me gusta mucho lo egipcio, porque profundiza mucho y tiene una sabiduría enorme, gigantesca. Sí, lo egipcio, perdón. Entonces, si hicimos buenas obras, perdón, esa alma se va al Devachan. Nos pasamos un tiempo en el Devachan, que es la parte superior del mundo astral. El plano astral, igual que todos los planos, tiene 7 subplanos. Los planos más superiores es el Devachan. Y ahí se dice que hay cierta felicidad. ¿Sí? Muchas cosas que añorábamos en vida, que anhelábamos en vida, ahí se nos dan. En la parte superior del Devachan, que lo asocian al mundo mental. Pero no es el mundo mental, es la parte superior del astral, en la que uno sueña de lo lindo y la esencia se fortifica. Y se dice que es una región de felicidad, pero una vez que se agota la recompensa porque las buenas obras no fueron muchas, entonces, ¿cuál es ese proceso por la que quedó en el Devachan la esencia? Todas las almas cuando fallecen quedan en el limbo, que es la parte inferior del astral. El limbo es la primera región infradimensional. El limbo está en la parte baja del astral. Ahora, ¿qué antecedente tenemos de esto? Bueno, el Dante Alighieri, que es un maestro inmortal, escribió la Divina Comedia. Escribió 33 capítulos en el paraíso, 33 capítulos para el purgatorio y 34 capítulos para los infiernos. Porque son 33 inferiores y hay uno que es el limbo, que es la primera zona infradimensional donde rigen 96 leyes. ¿Sí? Entonces ahí es donde quedan los fallecidos y ahí es donde deambula toda la gente cuando sueña. ¿Sí? Cuando nosotros estamos dormidos y son las 5 de la mañana y uno dice voy a dormir otro ratito,
y te duermes y parece que pasó 1 hora y te despiertas y tan solo pasaron 2 minutos. Es porque ahí rigen 96 leyes, el tiempo se hace más largo. Y ese sueñito que te echaste, que se te hizo 1 hora, abre los ojos y viste que fueron 2 minutos. Porque tu cuerpo astral se procesa en el limbo, ¿sí? En el bajo astral. Aquí en el físico rigen 48 leyes, en el limbo son 96 leyes. ¿Sí? Por eso esa relación de tiempo que tú te duermes un ratito y crees que ya pasó 1 hora y cuando nada más pasó 1 minuto, 2 minutos. Porque el tiempo son estados de conciencia. Son estados de conciencia y si mientras más profundo sea el círculo infradimensional, el tiempo se va a hacer eterno y eterno. Siempre les platico de esa experiencia de la persona que falleció y que le dijeron te vas a ir 1000 años al purgatorio. Total, pasan 1000 años y le habla un ángel y dice, ¿sabes qué? Dijeron que me iban a dejar 1000 años nomás y ya pasaron y no me han sacado. Ten paciencia, le dice. Esto es para explicar la relatividad del tiempo de acuerdo a las infradimensiones. Ten paciencia, le dice. Total, pasa más tiempo y le vuelve a hablar al ángel. Oiga, le dice, dijeron que me iban a dejar 1000 años y ya pasó mucho tiempo y todavía sigo aquí. Ten paciencia, le dice. Y así 4 veces. Por allá a la quinta le dice, oiga, ya pasó mucho tiempo, más de 1000 años y es hora en que no me sacan de aquí. Y le dice el ángel, ten paciencia, apenas han pasado unos segundos. Imagínense cómo se procesa ese concepto del tiempo. Por eso las religiones hablan en forma dogmática y fanática de un tormento eterno. No es eterno. Tarde o temprano tiene un fin. Pero la conciencia lo asimila como si fuera eterno. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a las buenas obras, pues la esencia sale del Devachan y se vuelve a meter a los agregados psicológicos que quedaron en el limbo. ¿Sí? Y ya de ahí se le da un destino. Si no ha cumplido las 108 vidas, bueno, se le da otra matriz, otro cuerpo. Pero si ya cumplió las 108 existencias, entonces se le destina a las infradimensiones. Entonces, todos los agregados psicológicos que pululaban en el astral, porque son muchos. El maestro Samael dice que cuando en astral uno sale consciente y llama a una persona que falleció, acuden como 20, porque es multiplicidad, es legión. ¿Sí? Entonces, si ya cumplió las 108 vidas, cada agregado psicológico se va a diferente círculo dantesco o diferente zona infradimensional de acuerdo a la densidad que tengan. No se puede ir directamente a otro cuerpo. Necesita el proceso, por ejemplo, lo que dices de estar arriba. No puede ser de que mueras y inmediatamente te manden a otro cuerpo, a otra matriz. Todo va de acuerdo a la ley. ¿Sí? Así como alguien está destinado a morir y la ley del karma le da tiempo y luego le perdona porque hizo sacrificio y todo. Todo la ley no es rígida. La ley del karma, la ley divina, no es rígida, es siempre flexible de acuerdo a la conciencia de esa alma que se está procesando. Y puede haber de todo, que desencarne e inmediatamente se vaya a otro lado. Fíjense, me hablaron para filmar una conferencia de el segundo psicólogo más renombrado de Estados Unidos, que se encargaba de investigar fenómenos paranormales. Y acababa de llegar de un estudio que hizo en el Amazonas, en la selva de Brasil. Se fue a estudiar las cuestiones de magia y todo eso. Y ahí estoy yo filmando, ¿no? Y cobraron por esas conferencias, se llenó como 100, 150. Y dijo este hombre, yo siempre he dudado que exista la reencarnación, pero cuando tomé el río Amazonas, dice río arriba, en una lancha, llegué a una tribu y había un niño que decía que tenía familia río arriba en otra tribu a la que nunca había ido.
que se llamaba fulano, su esposa se llamaba fulano, que tenía tantos hijos, ¿sí? Total, dice, al niño yo lo llevé junto con sus padres y el guía a la tribu que estaba más arriba en el Amazonas. Y el niño se bajó corriendo, fue directo a su casa y le dijeron que ciertamente ahí había muerto un señor de nombre igual a lo que decía el niño. Y reconoció a sus hijos, los abrazó y los niños nomás los hacía así, ¿no? A los niños. Y quiso abrazar a la esposa, pues señora enorme. Pues, mi hijo, ¿qué quieres?, le decía. Y él decía, es que yo soy fulano, ¿sí? Y nadie le creía. Total, el niño le dijo, espérenme. Se internó en la selva y fue y trajo objetos del esposo, que el esposo había enterrado antes de morir. Y la esposa dijo, sí, son de mi esposo. Y los enterró hace mucho, pero nunca me dijo dónde. Pues el niño fue y los desenterró. Y con eso les demostró que sí era el esposo. Y dijo este psicólogo, por primera vez dudé que existiera la reencarnación. Y estoy hablando del segundo más reconocido en Estados Unidos. Que por cierto, regresando del Amazonas, fue a investigar cuestiones del vudú y del desdoblamiento astral. Y que dijo que el desdoblamiento astral también era una ficción, que era cosa de sugestión. Y yo levanté la mano y le dije, discúlpeme, le dije, pero no. Yo he dado pláticas en el Cerezo y he enseñado el astral, así como lo enseñan en el Brasil. Yo se lo enseñé a los del Cerezo, a los de la cárcel. Y había una mujer que ella quería ver a sus hijas que estaban en Los Ángeles, a 1000 kilómetros de distancia. Entonces la mujer lo que hizo fue que se desdobló y fue a Los Ángeles en su cuerpo astral a ver a sus hijas. Y en la mañana que se levantó, fíjate, yo le estaba explicando esto y tenía su traductora que le iba diciendo, lo que yo iba diciendo se lo iba diciendo a él. El caso es que en la mañana se levantó esta mujer después de ir a ver a sus hijas en su cuerpo astral. Y las hijas, agarró el teléfono en la caseta que hay dentro de la cárcel. Y las hijas le dijeron, mami, ya no vengas así porque nos diste mucho miedo. ¿Cómo se explica? Le dije, ¿a poco las hijas se sugestionaron? Le dije, por las conferencias que yo doy ahí. Y se quedó así, o sea, ya lo dejé con la duda, o sea, ¿sí? Claro, les enseñé el desdoblamiento astral y muchos que estaban encarcelados pues se desdoblaban. No les enseñé los estados jinas, que es meter el cuerpo físico en el cuerpo astral y salirse flotando, porque entonces sí, entonces sí corren todos, ¿no? Y me meten a mí al bote. Pero hubo muchos que me preguntaban, oye, los estados jinas, meter el cuerpo físico en el cuerpo astral, ¿cómo se hace? Sorry, no puedo, o sea, sí. Otra pregunta sobre las infradimensiones. Sí. Si ya cumplieron las 108 vidas, o sea, ya no van a seguir, o sea, ya se quedan en el puro inframundo. Si ya cumplieron las 108 y no se realizaron, no se autorrealizaron, ¿ya se quedan ahí? Pues ya el descenso a las infradimensiones, se van un tiempo al Devachan y la ley del karma les paga las buenas obras que hayan hecho. Pero como ya no les queda la opción de un nuevo cuerpo, les paga las buenas obras y ahora les cobra todo lo malo y abajo. Viene lo de los círculos. Que la esencia se fracciona, cada agregado psicológico. Pero ya se quedan ahí. Se procesan, se desintegran y después la esencia vuelve a salir, ¿sí? Como elemental, hasta que alcance el estado humano y se le vuelven a dar 108 vidas. ¿Sí? El maestro decía, siempre que veía a un viejito le decía, trabaja internamente para que te den otro cuerpo, porque hubo mucha gente que llegaban ancianos a la enseñanza y el maestro les decía, trabaja psicológicamente, elimina tus defectos lo más que puedas para que la ley te dé un cuerpo dentro de la enseñanza. ¿Sí? Y hay esencias que piden nacer dentro de una familia gnóstica. ¿Sí?
me ha tocado esencias que piden nacer dentro de una familia gnóstica. O sea, lo de la pregunta que te había hecho del soplo de la vida. Ah, ¿cómo fue? Que se dice que se da la vida, el soplo, cuando el feto sale de la madre. Así Que en es. ese momento es cuando los ángeles soplan y tienen vida. Entonces mi pregunta es que se dice mucho del aborto, ¿no? Que no se debe hacer porque ya es un ser con vida desde el momento en que se une Así es. el óvulo y el esperma. Así es. Entonces, ahí es donde entra mi confusión. Sí, o la es cuestión... en ese momento o es en... Sí, no, la cuestión es que desde que el embrión ya está, ya como les decía, en el plano etérico existen seres que gobiernan todos los procesos embrionarios de gestación y de fecundación. Ellos son los que conectan, de acuerdo al karma, a la carga genética de los padres. La carga genética de nuestros padres tiene que ver con nuestro karma, nuestra carga genética. Los genes tienen su centro de gravedad en la cuarta dimensión y son esos seres del plano etérico los que ya tienen destinada una alma, ¿sí?, para ese embrión. Aunque no nazca todavía, aunque se esté desarrollando, si se aborta, se frustran todos los propósitos de seres trascendidos, de maestros que gobiernan esos procesos. Y es karma. Porque ya un alma ya está predestinada ahí. ¿Sí? Un alma, al momento en que va a nacer el bebé, en cuanto toma su primer respiro, el alma que ya está destinada, entra. ¿Sí? ¿Y qué es la esencia? Es la esencia misma. La esencia. Es la esencia misma. Pero sí, el aborto no debe ser porque pues se rompen todos los designios divinos, el destino que la divinidad tiene para ese embrión, para el alma que va a entrar ahí, ¿sí? Y es karma, ¿sí? La vida se tiene que respetar a como dé lugar, bajo la situación que sea. Si no, se violan esas leyes divinas. De hecho, en el plano astral, en el limbo, que es la primera zona infradimensional, que es el bajo astral, donde van a quedar las personas que fallecen. Las personas que caminan como zombies, como están con la conciencia dormida, la mirada hipnotizada, como zombies. El maestro Samael decía que se encontró un cargador que iba inclinado, así, ¿no? No llevaba nada, pero como murió con la conciencia dormida, no recuerdo si estaba vivo todavía, pero como estaba en su cuerpo astral con la conciencia dormida, pues uno sueña que está en el trabajo, está en la casa, etc. Y ese iba inclinado como si trajera un bulto que no era más que una forma mental. ¿Sí? Ahí en el limbo van a parar pues todo el mundo. Por eso es que el dios Hermes, el que hablábamos en la clase pasada, el mediador entre los dioses y los hombres, se encargaba de rescatar a las almas del limbo, ¿sí? Porque solamente mediante la sublimación de la energía sexual, mediante el trabajo psicológico de la eliminación del ego y el sacrificio por la humanidad, ¿sí?, al momento que trabajamos con el mercurio, que es las secreciones glandulares, asumimos las características del dios Mercurio, del dios Hermes, el de casco alado, sandalias aladas, porque es el que nos conecta con la divinidad. Y por eso el dios Hermes sacaba las almas del limbo, dice la mitología. Porque todo aquel que transmuta su energía sexual, ¿sí?, ya no queda en el limbo, ¿sí?, no queda en planos superiores del astral. El limbo es para las personas que nunca sublimaron su energía sexual y el cuerpo astral es vaporoso, oscuro, frío, tétrico. Pero ya cuando uno empieza a adquirir en su cuerpo astral luz, calor,
magnetismo ya se conecta con planos superiores del astral. El dios Mercurio entonces nos ha sacado del limbo, ¿sí? Por eso es que toda la mitología griega, todos los personajes, todo lo que acontece dentro de un mito, no están más que representando fuerzas que están dentro de uno. Son símbolos arquetípicos, o sea, fuerzas arquetípicas que, valga la redundancia, tipifican factores que están dentro de uno, ¿sí? El dios Mercurio es el mismo Mercurio trabajado, que si lo trabajamos, el dios Mercurio saca del limbo, conecta con la divinidad. Vamos a agregarle a esta conferencia los sonidos del infierno. Cuando en Rusia excavaron un pozo de mucha profundidad y metieron sensores de sonido para tratar de escuchar las capas de la corteza para predecir terremotos. Y captaron sonidos increíbles, ¿no? En lo personal, en 3 ocasiones hemos descendido a las infradimensiones. En 3 ocasiones, sí. Y ciertamente los sonidos que escuché en esa grabación son los sonidos que están ahí. Ahí todo es chocar de unas cosas con otras, todo fluye, todo se destroza, graznidos, bramidos, ladridos, crocotuares, un grito de una mujer por allá, un grito de un hombre, todo así, porque no son más que multiplicidad de yoes animalescos que se están ahí procesando, y cada uno emite su gemido, su graznido, su grito, ¿sí? Y hay fuerzas centrífugas que todo lo destrozan, ¿sí? Todo es destrozarse ahí, todo es dolor, es agonía, es el lloro y el crujir de dientes, ¿sí? De hecho, me despertaba y el corazón que se quería salir, ¿no? Y respiraba y sudando, y me sentaba en la cama, ¿no? Y respirando hondo, sí. ¿Y saben qué decía? Quiero seguir. Y me volví a acostar y para abajo, todavía más abajo. Y me encontraba con una región más densa, de mayor dolor, ¿sí? Y lógicamente volvía otra vez al cuerpo y el corazón que se quería salir de la impresión y sudando, ¿no? Y sudando, o sea, y reposaba un rato y me volví a acostar y decía, quiero ir más abajo. Y así, 3, 4 veces. Pude resistir todo, menos lo que me encontré en lo más profundo. ¿Saben qué me encontré en lo más profundo? Con esto voy a cerrar, porque si no me pasa otra plática. En lo más profundo me encontré como más denso, como entidades más densas, más pesadas, a mis pensamientos más elevados y más sublimes. Eso sí, no lo pude resistir. Venían y eran mente petrificada. Los pensamientos más hermosos, más sublimes que uno pueda concebir, estaban en los círculos más profundos, más densos, como mente condicionada, mente petrificada, esencia condicionada. Eso no lo pude resistir. Y dije, ya no. Y ¡fum! Volví al cuerpo y sudando más y todo. Ahí fue donde yo entendí la frase que dice el maestro: la gnosis se vive en los hechos, se marchita en las abstracciones y es difícil de hallar aún en los pensamientos más elevados, porque esos pensamientos más elevados allá estaban. La gnosis se vive en los hechos, en el aquí y ahora, en un instante para adelante, en un instante para atrás. La verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento. Ahí es cuando vamos a vivir de acuerdo a la gnosis, de acuerdo a la conciencia en el aquí y ahora. ¿Sí? La gnosis se vive en los hechos, se marchita en las abstracciones y es difícil de hallar aún en los pensamientos más elevados. Por eso es que me da tanta risa el Facebook.
Yo digo, ¿qué no se hartan de tantas frases bonitas, de tantas frases elevadas, que del espíritu, que soy luz, dicen unos tontos? Soy luz. Pues, ¿cuál luz? Eres una bola de yoes, ¿sí? Somos luz y pensemos como luz para irradiar. ¿Cuál? O sea, en serio, me río. Muchos, ciertamente sí sirve, es un escalón espiritual muy bueno, el Facebook. Pero también está petrificando la conciencia. De tantas frases hermosas, frases elevadas que van quedando aquí, si supieran todo lo que se está fortificando. La gnosis se vive en los hechos, se marchita en las abstracciones y es difícil hallar aún en los pensamientos más elevados, porque están allá. Y me tocó enfrentarlos y no pude resistir. Es tal la densidad, tal la agonía, el desespero que me inundaron. O sea, y es que cuando uno va a entrar al absoluto, cuando hablemos de los sefirotes de la cábala, antes de entrar al absoluto, tiene uno que bañarse, pasar todas las infradimensiones y bañarse en el río Eunoe y el río Letio. Y en el río Eunoe y el río Letio de las infradimensiones es donde las almas terminan de purificarse. Se olvidan de todo lo bueno y de todo lo malo e ingresan al absoluto como esencias autorrealizadas, inocentes, o como esencias sin autorrealización, pero inocentes, y olvidan todo lo que vivieron en las infradimensiones y en el mundo físico. Pero de esto vamos a hablar cuando veamos Cábala Hebrea en otra clase. ¿No hay preguntas? Sí. Todas las noches el cuerpo sale en astral. Todas las noches. Aunque sea inconsciente. Aunque sea inconsciente. Okay. Cuando uno muere, se dice mucho que llegan conocidos por ti. Sí, sí, cuando una persona va a fallecer, vienen ángeles de la muerte y a veces vienen algún familiar. Ya ha fallecido también, ¿verdad? Ya depende de las almas, ¿no? Los que no practican el azufre. Los que no trabajan los que no trabajan. El mercurio, el azufre. Ajá. Sí. Que mueren. Sí. Entonces no se ve, no es ¿cómo se...? Quedan en el limbo. Por eso, pero ya es que muchos que anda caminando, uno que se murió y anda caminando, o sea, uno los ve y los reconoce, no los ve como una mancha negra. Entonces, ¿por qué si no trabajan en Mercurio? Porque son yoes. Entonces, los yoes tienen forma humana. Es la personalidad, pues. Sí, esos son los yoes. Okay. Los ángeles de la muerte, ¿por qué toman una forma tétrica? Tienen forma humanoide, no humana. Sí. Los ángeles de la muerte, ¿por qué si son seres superiores, ¿por qué toman forma tétrica a la hora de... a la hora de desencarnar a alguien? ¿Por qué asumen forma una figura tétrica? Por lo general es el color oscuro. Todo es arquetípico, había dicho. Todo es arquetípico. Un símbolo, un color, una figura, una imagen, un sonido, todo es arquetípico. Y el color oscuro de los ángeles de la muerte tiene que ver con la piedra negra, esa piedra que no se blanqueó. ¿Sí? Esa piedra negra, ese mercurio negro. El mercurio tiene que pasar por varios procesos. Primero es negro, ¿sí? Y pasa por los colores amarillo y blanco, ¿sí? Para que después se despierte el fuego. Entonces, ellos en forma arquetípica asumen el color negro porque el que están desencarnando jamás sublimó su energía sexual. Se quedó con su mercurio negro. Por eso es que para que nazca el fuego, el niño Dios, el mercurio, tienen que llegar los 3 reyes magos, el negro, el amarillo y el blanco, para que venga el fuego. De ahí los 3 colores de los 3 reyes magos, por los cuales son procesos por los que tiene que pasar el mercurio. Que el obispo dijo, en la Biblia no dice que sean 3 reyes magos, ni que sean de 3 colores,
quién sabe dónde viene. Eso yo lo demuestro, está en la tumba de Tutankamón. Desde ahí viene ese conocimiento. Sí quedó respondido el color, ¿no? Sí, entonces... Solo que yo explico más. Entonces, si alguien ya lo trabajó, también se presenta de otra forma. No cualquier maestrito. Okay. Sí. Por eso decía el maestro, no cualquier maestrito, no cualquier ángel de la muerte me va a desencarnar, decía el maestro. Y llegará un jerarca de un templo de la muerte con su vestidura blanca así a desencarnarlo. Pero un maestrito de negro no, porque él no tiene el mercurio negro, es oro. Sí. Okay. De las cosas que hiciste aquí, malas, buenas, lo que haya sido, en la próxima existencia, ¿hay forma de cambiar lo que hiciste en esta? Sí, todo se trasciende, todo se trasciende. También la oportunidad de lo que hiciste mal con la ley de la recurrencia, cambiarla. ¿Sí o no? Sí, porque si hiciste algo mal, infringiste dolor de alguna forma a la gente a tu alrededor. Sí. Entonces en la siguiente existencia lo más probable es que se revierta. El dolor que provocaste por tus errores, ahora te lo van a provocar. ¿Sí? Y se te puede presentar para darte la oportunidad de que, ok, lo hiciste mal, se te vuelve a presentar para que lo hagas bien. Es lo que les decía, tú puedes eliminar el agregado psicológico, pero el agregado psicológico de te va a buscar. ¿Sí? Y ahí es donde se tiene que trascender, o sea, ¿sí? ¿No hay preguntas? Vienen dos pláticas muy buenas. El árbol sefirótico de la cábala. ¿Sí? He escuchado conferencias del árbol sefirótico de la cábala y falta también el proceso del maestro Samael cuando encarnó Tiferet. Vamos a hablar de todo ese proceso. ¿Sí? Entonces vienen dos conferencias muy buenas que vamos a subir. ¿Sí? Vamos a explicar muchas cosas. No, yo trato de dar toda la enseñanza posible porque ya estamos en los últimos tiempos, ya hay que develar todo, ya la humanidad está perdida, ya se va a destruir. O sea, ¿ya qué hay que perder? Pues nada, o sea, ¿saben qué? Ahí va, es todo el conocimiento, aprovechenlo y se les da todo el conocimiento de causa para que en una forma consciente quieran hacer la gran obra. Sí. Nos vemos en la siguiente plática. Chao.